Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrú visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Method-Demir. Prepárense porque lo que les tengo que contar es algo que ha sacudido las redes sociales y a la prensa del corazu superíndice 3N. Se trata de una confesión superíndice 3N bomba, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y a compurgu con diéresis más menos en me porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas. Vamos a you. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y de Method-Demir siempre ha sido un tema de interu copyright S para sus fans y para los medios. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador, la química en pantalla entre ellos era innegable. La audiencia se enamoró superíndice 3 de la pareja, y los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante aún más menos os hemos seguido cada uno de sus movimientos, analizado sus miradas, interpretado sus silencios, todo con la esperanza de encontrar alguna prueba que confirmara lo que muchos creíamos, que Can y Demet estaban juntos. La magia de Erkenci Kwai no residua solo en una historia de amor bien escrita y bellamente filmada. Era la intensidad palpable entre sus protagonistas lo que realmente cautivaba. Can Yaman con su magnetismo y presencia copyright nika, y de Method-Demir con su encanto natural y expresividad, lograban transmitir una conexión que trascendía la pantalla. No eran solo Can y Sanem, eran algo murese, algo que los fans sentían en lo más profundo de sus corazones. Cada escena, cada roce, cada mirada compartida alimentaba la fantasía de un romance que iba ayul del guión. Ambos, por supuesto, siempre han sido muy discretos al respecto. Han mantenido una amistad profesional, al menos públicamente, y han negado repetidamente cualquier relación superíndice 3N romántica. Pero como bien sabemos, el corazu superíndice 3N a veces juega malas pasadas, y las miradas hablan que las palabras. A lo largo de los aún más menos os, hemos recopilado entrevistas, vídeos de True SDCU, maras y publicaciones en redes sociales que parecen indicar algo que una simple amistad. Los fans SAQ Copyright Rimos han tejido teorías complejas y han analizado cada detalle de su interacción superíndice 3N, convirtiendo a Erkenci Kwai en un fenómeno superíndice 3 meno global que trasciende la pantalla. Desde el lenguaje corporal que se interpretaba como coqueteo hasta las sonrisas cómplices captadas fuera de CU, Mara, cada detalle era diseccionado y analizado en busca de la verdad oculta. La obsesión superíndice 3N por desentrar más menos la posible relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a tal punto que incluso se analizaban las publicaciones en redes sociales de sus amigos y familiares, buscando pistas o indicios que confirmaran las sospechas. Sin embargo, el tiempo pasó superíndice 3, Can Yaman tomó superíndice 3 rumbos diferentes en su carrera, mudándose a Italia y enfocándose en nuevos proyectos. De Method-Demir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Ambos siguieron caminos separados, y los rumores sobre su romance se fueron apagando lentamente. Muchos fans se resignaron a creer que efectivamente solo había existido una gran amistad y una química innegable en la pantalla, pero nada La llama de la esperanza se había extinguido. La distancia física entre ellos pareció enfriar el fervor de los fans, y la falta de interacción pública hizo que la fantasía se desvaneciera. Otros romances atribuidos a ambos actores fueron surgiendo, alejando aún más la posibilidad de un reencuentro. La esperanza de muchos se vio reemplazada por la aceptación de que a veces, la magia solo existe en la pantalla. Hasta ahora. Hace apenas unos días de Method-Demir concedió superíndice 3 una entrevista a una importante revista turca. La entrevista en su misma era bastante común, habló superíndice 3 sobre su trayectoria profesional, sus nuevos proyectos, sus aspiraciones. Nada fuera de lo normal. Pero hacia el final de la entrevista, cuando el periodista le preguntó superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman, Demet soltó superíndice 3 la bomba. El periodista, consciente del interu copyright que siempre ha generado esta relación superíndice 3N, no pudo evitar formular la pregunta clave. Una pregunta que había sido evadida durante años, pero que esta vez encontró una respuesta inesperada.
Con una voz suave pero firme, Demet confesó superíndice 3 que efectivamente, durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kwai, había existido algo mu, ese que una simple amistad entre ella y Khan. No entro superíndice 3 en detalles escabrosos, no revelo superíndice 3 fechas ni momentos específicos, pero confirmo superíndice 3 lo que muchos habíamos sospechado durante aún más menos os, que habían mantenido una relación superíndice 3N sentimental. No ofreció detalles jugosos ni anécdotas comprometedoras, sino una confirmación sutil, pero innegable. Una confirmación que fue suficiente para desencadenar una tormenta mediática. La confesión superíndice 3N, como pueden imaginar, causó superíndice 3 un revuelo tremendo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la noticia y los fans de Erkenci Kwai volvieron a ilusionarse. Después copyright ese de aún más menos os de silencio y negaciones, Demet ha confirmado lo que muchos creían imposible. Los hashtags relacionados con la serie y los nombres de los actores se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Los foros de fans, que habían languidecido en los últimos años, revivieron con una nueva oleada de actividad. La esperanza renació y con ella, la especulación. Pero lo ese sorprendente de todo no fue la confirmación superíndice 3N del romance, sino la razón superíndice 3N que dio Demet para mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Según sus palabras, tanto ella como Khan decidieron ocultar su relación superíndice 3N para proteger la serie. Ambos eran conscientes de la enorme popularidad de Erkenci Kwai, y temuan que cualquier noticia sobre su vida personal pudiera afectar negativamente al proyecto. Querían que el público se centrara en la historia de amor de Khan y Sanem, y no en la relación superíndice 3N entre los actores que los interpretaban. Esta justificación, si bien comprensible, generó un debate entre los fans. Algunos elogiaron la profesionalidad de los actores y su dedicación al proyecto, mientras que otros criticaron la decisión, argumentando que la relación podría haber impulsado aún más la popularidad de la serie. Demet explicó superíndice 3 que al principio, fue difícil mantener la relación superíndice 3N en secreto, pero que ambos se comprometieron a anteponer el bien de la serie a sus propios sentimientos. Se reunían a escondidas, se enviaban mensajes en clave y trataban de mantener una actitud profesional en público. Fue un esfuerzo constante, una lucha contra sus propios sentimientos, pero creían que era lo correcto. Imaginen la presión de tener que ocultar sus sentimientos en un entorno tan público como un set de grabación. La necesidad de mantener las apariencias frente a compañeros de trabajo, directores y productores, mientras lidiaban con la intensidad de sus emociones. Un verdadero acto de contorsionismo emocional. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, la presión superíndice 3N aumentaba. Los rumores eran cada vez más insistentes y los medios de comunicación superíndice 3N los acosaban constantemente. Demet y Khan se dieron cuenta de que era imposible mantener la relación superíndice 3N en secreto por mucho ese tiempo. Y fue entonces cuando tomaron la difícil decisión superíndice 3N de poner fin a su romance. La constante vigilancia de los medios y la creciente especulación pública se volvieron insoportables. La presión de mantener el secreto comenzó a afectar su relación, creando tensión y desconfianza. La decisión de romper, aunque dolorosa, parecía la única opción para proteger la serie y preservar su salud mental. Según Demet, la ruptura fue dolorosa pero necesaria. Ambos entendieron que su relación superíndice 3N estaba perjudicando a la serie y que era mejor separarse. Decidieron seguir siendo amigos y continuar trabajando juntos de manera profesional. Y así lo hicieron hasta el final de Erkenci Kwai. La profesionalidad que demostraron al continuar trabajando juntos después de la ruptura es digna de admiración. A pesar del dolor y la incomodidad, lograron mantener una actitud respetuosa y colaborativa, priorizando el éxito de la serie por encima de sus sentimientos personales. Demet también copyright N aprovechó superíndice 3 la entrevista para elogiar a Khan Yaman. Lo describió superíndice 3 como un actor talentoso, un gran amigo y una persona maravillosa. Reconoció superíndice 3 que ha sido difícil trabajar con con diéresis copyright L después copyright S de la ruptura, pero que ambos se comportaron de manera profesional y que lograron superar la situación superíndice 3N. Sus palabras reflejan un profundo respeto y cariño hacia Khan, a pesar de las circunstancias. Un reconocimiento a su talento y a su calidad humana, que trasciende la relación romántica que alguna vez compartieron.
La reacción superíndice 3N de Can llaman a la confesión superíndice 3N de Demet no se hizo esperar. A trabu copyright S de sus redes sociales publicó superíndice 3 un mensaje breve pero significativo: respeto y admiro a Demet. Siempre la tendrú copyright en mi corazón superíndice 3N. Con estas palabras Can confirmaba implícitamente las palabras de Demet y dejaba claro que a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, aún sentúa un cariu más menos o especial por su escompau más menos era de trabajo. Su mensaje conciso y respetuoso fue interpretado como una confirmación tácita de la historia contada por Demet. Una declaración que, si bien no revela detalles íntimos, transmite un sentimiento de afecto y gratitud hacia su expareja. La confesión superíndice 3N de Demet Özdemir ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Erkenci Kuay. Ha confirmado lo que muchos sospechaban y ha revelado los sacrificios que tuvieron que hacer Can y Demet para proteger la serie. Ha demostrado que a veces el amor no es suficiente y que hay que tomar decisiones difíciles por el bien de un proyecto. La historia de Can y Demet se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor y el trabajo pueden coexistir, aunque a veces de manera conflictiva. Una lección sobre la importancia de la profesionalidad y el sacrificio en el mundo del espectáculo. Pero, sobre todo, la confesión superíndice 3N de Demet ha reavivado la esperanza de muchos fans. Muchos sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet, con un reencuentro que les permita retomar su historia de amor donde la dejaron. Si eso ocurrir o no, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que la confesión superíndice 3N de Demet ha removido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a todos con la boca abierta. La posibilidad de un reencuentro ha generado una ola de optimismo entre los fans, que sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Ahora bien, ¿qué significa esta confesión para el futuro de ambos actores? ¿Podría esto abrir la puerta a una nueva colaboración? ¿O simplemente quedará como un capítulo cerrado en sus vidas? El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la confesión ha reavivado el interés del público en ambos actores, y que cualquier proyecto futuro que involucre a alguno de ellos será analizado con lupa. Y bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la confesión superíndice 3N bomba de Demet Özdemir. En resumen, Demet confirmó superíndice 3 que tuvo una relación superíndice 3N sentimental con Can Yaman durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay, que la mantuvieron en secreto para proteger la serie y que terminaron su romance por la misma razón superíndice 3N. Una historia de amor apasionante, llena de sacrificios y decisiones difíciles. Un relato que nos recuerda que la vida de las celebridades, a pesar del brillo y el glamour, también está llena de desafíos y complejidades. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantará leer sus comentarios y saber qué copyright opinan sobre toda esta historia. ¿Creen que Can y Demet deberán reconciliarse? ¿Creen que fue correcto mantener su relación superíndice 3N en secreto? Du copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Hasta la superíndice 3.